Hola, somos Virginia Vargas, Marina Ruiz y Alma Marticorena, alumnas del grado de Educación Infantil de la Universidad de La Rioja. A continuación vamos a presentaros un resumen del libro Antropología paso a paso, escrito por José Ramón Aguillón. Esperemos que os guste. Nuestros orígenes. La aparición de la vida es un fenómeno complejísimo. La ciencia dice que todo comenzó hace 14.000 millones de años. Suponemos que explotó una condensación de energía de una pequeñez inimaginable. 3 minutos más tarde teníamos el 98% del universo y después apareció la Tierra. Pero, ¿cómo comenzó esa explosión de vida? De todos los misterios, la ciencia, quizás el origen de la vida sea el más importante y el más difícil, sin solución a la vista. De ahí surgen las bacterias, que son el origen de la evolución. Esto provocó un auténtico Big Bang biológico. Las características de un ser vivo se combinan de genes y moléculas de ADN. El ADN no es solo un código de identificación, sino que también de edificación y conservación de todo ser vivo. Gracias al común metabolismo del ADN, podemos afirmar que todos los organismos vivos descienden de un ancestro común. En El origen de las especies, Darwin reconoce que estuvo equivocado durante años, cuando pensaba que cada especie había sido creada por separado. El darwinismo oficial traicionará a Darwin y convertirá su hipótesis en la gran alternativa materialista a la creación divina. La teoría de Darwin no plantea ningún problema teológico. El origen del hombre engloba en realidad 3 enfoques muy diferentes: el cronológico, morfológico, el individual. Dichos enfoques dan lugar al Homo sapiens sapiens. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es el arma de supervivencia más poderosa que solo puede poseer el ser humano. Nuestra inteligencia surgió hace 50.000 años, delatada por 4 rasgos propios: industria lítica, enterramientos rituales, arte y objetos de adorno. Lo que no sabemos es cómo surgió exactamente. El ser humano desciende del mono, ya que el hombre y todas las especies descienden unas de otras, y todas de la primera. Las raíces biológicas del ser humano se remontan al tronco común de los primates. La primera actividad del hombre fue simple, estaba al servicio de los fines biológicos: la alimentación, vestido, alojamiento y defensa. El ser humano es persona, condición que no presenta ningún animal. La palabra designaba la máscara que usaban los actores en el teatro, ya que les servía para dar resonancia a la voz y para identificar el personaje que les representaba. La ciencia nos dice que ciertos rasgos esenciales de nuestra conducta subjetiva parecen imposibles de encajar dentro de nuestro cuerpo. El más importante es el de la autoconciencia, capacidad que tiene el hombre de conocerse a sí mismo, aunque también hay 2 rasgos más, que son la subjetividad de los estados mentales, se manifiestan en hechos tan claros como que yo puedo sentir mis dolores, y la casualidad mental. Todos experimentamos que nuestro pensamiento incide sobre la realidad física y la modifica. Gracias a la inteligencia, la principal función del lenguaje de todo ser humano es la comunicación. El lenguaje es la principal media de humanización y socialización entre las personas. Después de tratar el origen de la inteligencia humana, es obligatorio abordar su operación propia: el conocimiento. Conocer es captar la realidad, poseerla interiormente de una manera inmaterial. Es una posesión con 2 niveles fundamentales, que son el sentir y el entender. Todo conocimiento surge por la acción física de un estímulo sobre un sentido. Gracias a las sensaciones, formamos un reflejo subjetivo del mundo. Hay diferentes estilos de conocimientos. Uno de ellos es conocimiento por causa. Esto quiere decir que poseemos la ciencia de un objeto cuando creemos conocer la causa en virtud de la cual el objeto es. Pero las causas de las cosas siempre son múltiples. Puede ser causa material, causa formal, causa eficiente o agente y causa final. Las causas materiales y formales son intrínsecas al objeto que estudiamos. Las descubrimos en él. Por lo contrario, las causas eficiente y final son extrínsecas, que se dan en el agente, en quien plantea y lleva a cabo la acción. Por otra parte, está el conocimiento filosófico, el cual nos expresa y hace entender que en el mundo hay aspectos que no son materiales, por lo que se explica a través de la ciencia y de la filosofía. Entendemos la filosofía como sabiduría, como una reflexión sobre la conducta humana orientada a resolver algunos problemas fundamentales.
La verdad es la base del conocimiento. ¿Qué es y cómo surge la verdad? Las respuestas son 4. Adecuación, coherencia, utilidad y consenso. Los seres humanos hemos aceptado como verdades lo que no eran sino errores y a veces disparates. Conscientes de esa innegable dificultad, la fiabilidad que otorgamos a nuestros propios conocimientos admite grados. Podemos dudar de su verdad, considerarla probable o estar completamente seguros. Surge así la duda, la opinión y la certeza. Por encima de la duda está la opinión, aunque no todo es opinable. Lo que no es inequívoco no es opinable sino cierto. La certeza se fundamenta en la evidencia y la evidencia no es otra cosa que la presencia patente de la realidad. Nuestras certezas se apoyan, por tanto, en la confianza. Por eso, la tradición y la autoridad pueden ser evidencias mediatas y criterios de verdad. La conducta ética. La ética es el conjunto de principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones entre las personas. Podemos definir la ética como hacer el bien y evitar el mal. El bien se puede definir como lo que le conviene objetivamente a una cosa, lo que la perfecciona. El bien se logra cuando se consigue la verdad. El ser humano busca la verdad, pero muy pronto se cansa de indagar y decide que las cosas son lo que a uno le parece. Así surge el relativismo. El relativismo hace imposible la ética. Si la ética ha de ser criterio para distinguir entre el bien y el mal, entonces ha de ser objetiva y no subjetiva. Sabemos que establecer lo justo no siempre es fácil. Por eso se reconoció la naturaleza humana como una fuente jurídica de validez universal. Gracias a esto se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El orden social requiere de la delimitación clara de los derechos y deberes de millones de personas. Se denominan leyes positivas a las dadas por un gobernante para que se consiga ese orden. Las leyes positivas tienen que estar basadas en las leyes naturales, y a su vez, la ley positiva humana solo es verdadera cuando se respeta la verdad. Santo Tomás de Aquino entendió por justicia el cumplimiento de estas dos leyes, la ley positiva y la ley natural. Si una ley no es conforme al derecho natural, carece de legitimidad. Por su condición natural, el ser humano es un ser libre. La libertad es el poder de dirigir y dominar los propios actos, la capacidad de ponerse una meta y dirigirse hacia ella. Del mismo modo que la libertad es poder elegir, la responsabilidad es la aptitud para responder ante dichas elecciones. Libre y responsable son dos conceptos paralelos e inseparables. Ser responsable significa tener que responder de algo ante alguien y también responder ante Dios. La conciencia moral es la capacidad de juzgar la conducta humana, el bien o el mal. El bien o el mal es el que afecta a la persona en profundidad, el que dice, eres buena persona o eres mala persona. La conciencia no es suficiente para lograr una conducta ética, pues solo es capaz de seguir la conciencia quien, además de conocer lo bueno, actúa en consecuencia. Esto nos lleva al terreno de las virtudes. El paso de los valores a las virtudes es el paso de la teoría del bien a la práctica del bien. Y ese paso se da por el puente de los hábitos. Las virtudes del ser humano se pueden reducir a 4. La prudencia, que se concluye con la determinación práctica del bien. La justicia, que es su realización en la sociedad. La fortaleza, que conlleva tener firmeza para defenderlo. Y la templanza, que es la moderación para no confundirla con el placer. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son estados de ánimo que repercuten de forma constante en nuestra conducta externa, pudiendo ser pasajeros y elementales como una pequeña alegría o un enfado sin importancia. ¿Qué importancia se ha concedido a los sentimientos a lo largo de la historia? Aristóteles y Platón sabían que el horizonte de la educación es afianzar en niños y jóvenes los sentimientos adecuados. Enseñarles a sentir agrado, simpatía, disgusto o aversión hacia aquellas cosas que no son realmente gratas, simpáticas, desagradables o repugnantes. Goleman identifica el éxito en la vida como un conjunto de habilidades denominadas inteligencia emocional, que incluye el conocimiento de uno mismo y el de los demás, el autocontrol y la capacidad de motivarse. Tenemos dos inteligencias, la racional y la sentimental. Nuestra conducta está denominada por ambas. En la gran familia de los sentimientos encontramos algunos especialmente poderosos, casi irresistibles. El primero de ellos son las pasiones. Son agitaciones anímicas acompañadas de alteración corporal. El enfado es un sentimiento frecuente y difícil de controlar.
El control y el descontrol es la creciente pérdida de control sobre las emociones propias. El afecto es el sentimiento que se reduce a la mera satisfacción de estar juntos. Para sentirlo no es necesario dar o recibir algo valioso, sino simplemente mirar y ser mirado con aprobación. El amor hace vibrar las fibras más profundas del ser humano. Lo que más necesitamos es amar y ser amados. La felicidad es el sentimiento más necesario de todo ser humano. Y por último, la amistad. Nacemos para amar y ser amados, y esa doble necesidad la experimentamos todos. Es lo más necesario de la vida. Tiene varios rasgos comunes. Se trata de una relación entrañable y libre, recíproca y exigente, desinteresada y benéfica, que nace de inclinación natural y se alimenta del convivir compartiendo. La cultura hace referencia a una manera de vivir el mundo e interpretarlo. La cultura es el mejor fruto de nuestras capacidades intelectuales. Engloba todo lo que los seres humanos han producido para adaptarse a su entorno físico y social. ¿Cómo se transmite la cultura? Sabemos que la escritura ha sido y es uno de los grandes motores de la cultura, pues ha hecho posible su transmisión escolar. La escuela, a su vez, fue posible en Grecia, porque la democracia necesita la educación de todos los ciudadanos. Más tarde, se creó la forma superior de conocimiento y convivencia culta, la universidad. También existe el teatro, que es una de las manifestaciones culturales. Existe porque el ser humano es un infatigable forjador de historias, que aprende y disfruta imitando lo que oye y lo que ve. El cine cumple en nuestros días una función semejante a la que desempeña el teatro entre los griegos. Un término que se suele emplear como sinónimo de cultura es civilización. Si nos preguntamos por las fuerzas que hacen nacer la cultura y la civilización, son tres. En primer lugar, la tendencia natural a encauzar lo instintivo. La segunda es el esfuerzo humano por superar la necesidad y extender su dominio sobre la naturaleza. Y por último, la capacidad humana de relación y comunicación. Todas las culturas son diferentes, pero una existencia fundamental del pensamiento relativista afirma que son iguales, en el sentido de que todas valen lo mismo. ¿Existe Dios? La afirmación de que Dios existe es constante a lo largo de la historia, pero la negación es un fenómeno moderno. La reflexión filosófica sobre la existencia de Dios ha llegado por dos caminos, la argumentación del cosmos y la argumentación moral. Con respecto al cosmos, nos preguntamos por Dios porque nos gustaría descifrar nuestra existencia y nuestro origen, saber quiénes somos. La existencia del universo se escapa de cualquier explicación científica. Stephen Hawking dice que, aunque la ciencia algún día responda a todas nuestras preguntas, jamás responderá a la más importante. ¿Por qué el universo se ha tomado la molestia de existir? Por otro lado, los argumentos morales apuntan a la existencia de Dios interpretando que los deseos naturales más profundos, como la felicidad, la justicia, la verdad, la belleza o el amor, no pueden quedarse insatisfechos. Si no se logran en nuestra vida, se cumplirán más allá de la muerte. Pero la injusticia de esta vida está pidiendo a un juez supremo que tenga la última palabra. Por otro lado, buscamos al Dios al ver morir a nuestros seres queridos. Sabemos que nosotros también vamos a morir. Dios y la ciencia. La argumentación sobre Dios es filosófica, no científica. Un ser completamente espiritual no forma parte del campo de las ciencias. Por eso, ninguna puede formular un argumento que demuestre o niegue su existencia. Sin embargo, las ciencias pueden aportar conocimientos para la argumentación filosófica. Esta armonía entre lo humano y lo divino se rompe con el positivismo, en el siglo XIX, diciendo que la ciencia pertenece al mundo real, mientras que Dios es un invento de la imaginación humana. Pero esta afirmación choca con los argumentos de los grandes científicos, que dicen que un poco de ciencia aleja a Dios, pero mucha te devuelve a Él. Entendemos el amor como regalos inmerecidos. ¿Por qué a mí? Un ejemplo de esto se ve en los textos de Ana Frank, que interpreta esa amistad y ese amor con Peter Van Damme como un regalo vivido. Dios pone en nuestro camino a un conjunto de seres queridos que nos llevan a ver la belleza de las personas, una belleza que procede de Él y a Él debe llevarnos. Cuando no somos capaces de ver ese amor de Dios, surge el dolor. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Dios ha creado a seres libres, pero Él no puede impedir que estos seres hagan el mal. Dios nos ha dado unas reglas que seguir para evitar ese sufrimiento. Podemos pensar que la muerte acaba con todo, pero lo único cierto es que acaba con el cuerpo. Cuando una persona muere, el espíritu abandona el cuerpo y lo deja vacío y deshabilitado.
El dolor y la muerte son argumentos que sostienen los ateos para negar la existencia de Dios. Los nuevos ateos no se centran en argumentar su ateísmo, en lugar de eso atacan a las atrocidades de las grandes religiones. Pero esas atrocidades nada tienen que ver con la existencia o inexistencia de Dios. ¿Todas esas religiones son iguales? Pensar que todas las religiones son iguales es equivocarse, ni lo son ni se parecen, y si lo fuera, el cristianismo es una excepción. Todas las religiones son doctrinas, no personas. La religión islámica no es Mahoma, sino que Mahoma lo escribió. El budismo tampoco es Buda, sino que Buda lo propuso, excepto la cristiana. El cristianismo es, precisamente, una persona, Jesucristo. Carecemos de pruebas para asegurar que después de la muerte no hay nada, pero Cristo es el único hombre de quien se afirma que atravesó el túnel de la muerte y resucitó. En cuanto a las mutaciones, podemos encontrar diferentes tipos dependiendo del punto de vista de los diferentes filósofos. Desde el punto de vista de las mutaciones positivistas, destaca Comte, que funda el positivismo, que es una corriente de pensamiento que reduce el conocimiento humano al método científico experimental, declarando incognoscible la realidad inmaterial. Comte resumió la historia de la humanidad en 3 etapas sucesivas: la religiosa, la metafísica y la científica positiva, que se corresponden con la infancia, la juventud y la madurez humana. Otro punto de vista es la mutación marxista. Marx tiene un pensamiento que se apoya en 2 pilares: la visión materialista de toda la realidad y la interpretación de la historia humana en clave económica y de lucha de clases. Marx entiende que la religión representa una doble alineación. En primer lugar, es falsa, y en segundo lugar, desvaloriza esta vida y este mundo al poner el acento en la felicidad de otra vida y otro mundo después de la muerte. En las mutaciones del superhombre, el filósofo creador es Nietzsche. Este es el gran profeta de la absoluta autonomía moral del individuo. Piensa que el deber es un estratagema para denominar a los demás. La teoría de las mutaciones de Nietzsche se basa en que sobre las cenizas de Dios se levantará el superhombre. Si como hombres nos es negada la felicidad, quizás como superhombres podamos alcanzarla. Y solo seremos superhombres si nos atrevemos a rechazar la mentira del deber. Por último, destacar las mutaciones freudianas, el cual el filósofo principal es Freud. Con su célebre psicoanálisis constituye una teoría general del comportamiento humano, que se reduce a las tensiones entre el principio del placer y el principio de realidad.